Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a una transmisión más de Triala Digital. Yo soy Leticia Venegas y seguimos en la segunda temporada de entrevistas, pero ahora relacionadas al dominio de personas. Hoy nos acompaña Xochitl Hernández Ávila. Es licenciada en Ciencias de la Computación con la certificación de Project Management Professional y también cuenta con la certificación de Scrum Master. Se ha especializado en dirección de proyectos de software mediante metodologías ágiles y procesos alineados al PMI. Ha participado en proyectos de tecnologías para el Instituto Nacional Electoral y actualmente colaborando para la Dirección General de Administración Escolar, la DGAE, de la UNAM. Ella es instructora de educación continua para la DGTIC y la Facultad de Ingeniería. Apasionada por compartir las buenas prácticas en administración de proyectos, contribuyendo al desarrollo de México. Y hoy estará con nosotros platicándonos sobre el rol del líder de proyecto, Project Management Professional versus Scrum Master. Bienvenida, Xochitl, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Leti. Fíjate que dentro de todas estas nuevas metodologías, Xochitl, que ahorita han estado surgiendo mucho, una de las que ha estado teniendo mayor auge es el denominado marco ágil, que no es tanto como que esté de moda, sin embargo es algo que ha estado utilizándose mucho en los últimos años. Y de ahí que surge el rol del Scrum Master. Sin embargo, en los modelos predictivos que se han venido realizando de tiempo atrás, sigue teniendo también gran influencia en el mercado. Y de ahí que surge el rol del Project Manager. Entonces, nos gustaría que en esta entrevista de hoy nos platicaras un poco de qué trata cada uno de estos perfiles y sobre todo cuáles son las funciones principales. Entonces, me gustaría que arrancáramos primero con qué es el Project Manager y cuáles serían sus funciones principales. Muy bien, pues gracias por la invitación, Leti. Sí, el Project Manager, nosotros como Project Managers, ¿qué hacemos? Y es el rol que pues estamos muy familiarizados, ¿no? Nos encargamos de coordinar el equipo del proyecto, nos encargamos de tomar los requerimientos y asegurar que el proyecto llegue a su objetivo. También, por supuesto, hacemos una planeación al inicio del proyecto, asegurando que todo el equipo pues lo conozca y se apegue al plan. Por supuesto, a lo largo del camino pues vamos a encontrar ciertos cambios en el proyecto, nuevos requerimientos. Y nuestro objetivo como Project Manager es asegurar que se cumplan estos nuevos cambios, por supuesto, analizar los cambios en las restricciones, pero asegurar que cumplamos tanto las restricciones como ya sea de tiempo, ya sea de recursos, tanto financieros, humanos, etcétera. Y al final entregar un proyecto que se haya planeado al inicio con todos estos requerimientos. Nosotros como project managers tenemos esta habilidad, por así decirlo, de coordinar el equipo del proyecto, tener a todos de cierta manera controlados, por así decirlo, no me gusta tanto la palabra, pero tenemos este control con todos, ¿no? Nosotros nos enfocamos y revisamos que pues el equipo del trabajo, del proyecto lo haga correctamente, que el equipo del proyecto no se esté desviando, si hay alguna desviación, nos lo ayudamos a corregirlo, etcétera. Esa es nuestra función como project manager, hacer que las cosas funcionen en el proyecto. Fíjate, Xochitl, que mencionas algo muy interesante, porque dentro de este rol como Project Manager, gran parte de nuestro trabajo es comunicar. Y aunque a veces, justo por esta palabra que mencionabas de control, suelen vernos un poco como el policía del proyecto, sin embargo, yo creo que nuestro trabajo está en justo hacer esta transparencia de información durante todo el proyecto, ¿no? Comunicar necesidades, ajustes que vayamos viendo, pero ¿cuál crees tú que sería el mayor reto que tenemos desde la cachucha como project manager? Aparte de lograr no solo coordinar al equipo, sino el involucramiento de todos los stakeholders que participan, pero ¿cuál crees tú que es como el reto principal al que se enfrenta el project manager hoy día en los proyectos? Yo creo que el reto principal es hacer que la gente se involucre. Por supuesto, como bien dices, tenemos el equipo del proyecto, el que está haciendo que el proyecto funcione, pero también tenemos a todos aquellos interesados que envuelven el proyecto, ¿no? ¿Cómo hacer a engancharlos para que estas personas le estén involucradas en el proyecto, hacer que, si se puede, que nos impulsen, ya sea por que tengan a lo mejor mucho poder y mucha influencia en nuestro proyecto, o hacer que los requerimientos se vayan dando de manera fluida, es decir,
que se den cuenta que si el proyecto a lo mejor les ayuda a impulsar algún área que ellos están trabajando, pues entonces que ellos estén interesados en el proyecto y que estén interesados en que el proyecto salga adelante. Entonces, la comunicación en el proyecto es muy importante, es una de las partes, de los retos más importantes a la hora de dirigir un proyecto, ¿no? Tener la comunicación clara tanto al equipo del proyecto como a todos los interesados que envuelven el proyecto. Muy bien, Xochitl. Y como decíamos al inicio, un poco porque lo hemos venido escuchando más, que pareciera que es moda, pero en realidad yo creo que el marco ágil ha venido a ayudar hacia ciertos tipos de proyectos, porque yo creo que no hay modelos que pasen de moda, sino más bien ciertas necesidades muy particulares. Sería como aquel no sé si es dicho popular que dicen que el que solo sabe usar el martillo, todo lo quiere arreglar a martillazos, ¿no? Entonces, yo creo que no es así. Más bien, para cada cosa necesitas una herramienta. De ahí surge este nuevo rol del Scrum Master, que a nivel gestión de proyectos y sobre todo a nivel ofertas de trabajo ha estado subiendo mucho. ¿Qué sería para los que a lo mejor no están tan familiarizados y que nos están viendo el día de hoy, Xochitl? ¿Cómo definirías qué es el Scrum Master y cuáles son sus funciones principales? Muy bien, Leti. Pues algo muy interesante. ¿Qué es el Scrum Master? Es aquella persona que hace que las cosas del proyecto también funcionen, pero de manera diferente a un Project Manager. ¿Cuáles son las funciones del Scrum Master? Hacer que todo el equipo Scrum tenga esta mentalidad de Scrum, ¿no? Que entienda los principios de Scrum, que entienda los valores de Scrum, que entienda cómo nos estamos dirigiendo, cómo es que nos estamos, tanto en procedimientos, en comunicación, en desarrollo de entregables, cómo es que se llevan a cabo en el ámbito de Scrum. Esa es nuestra principal función, es decir, que el equipo entienda cómo se debe de trabajar estando dentro de un equipo Scrum. A diferencia, por supuesto, del Project Manager que veíamos, ¿no? Que nosotros estamos casi controlando el proyecto. Acá nuestra función es que ellos entiendan cómo deben de dirigirse estando dentro del proyecto Scrum. Y bueno, aquí es importante decir, no es que estemos peleados los project manager con los Scrum, sino que son diferentes funciones, ¿no? Como bien lo decías, Leti, son diferentes funciones, pero es importante saber ubicar qué se hace de un lado y qué se hace del otro para en su momento tal vez hacer una mezcla y llevar a cabo un proyecto a lo mejor de manera híbrida, ¿no? Ujú. Si decíamos que en el Project Manager su función principal era el comunicar para hacer que las cosas sucedieran, ¿crees que en este lado del marco ágil para el Scrum Master su mayor trabajo es el cambio del mindset, del estar abierto a los cambios? Porque sí son metodologías completamente opuestas en el sentido de que tienen diferentes formas de operar cada una. Así es. Primero, nuestro principal reto nosotros como project managers es cambiarnos nuestro mindset, es decir, cambiar nuestra mentalidad. ¿Cómo puedo ser un Scrum Master si yo tengo la mentalidad de un project manager, en donde mi principal función, lo que quiero es, pues yo tener el control a lo mejor de los requisitos, los procedimientos? Entonces, yo para poder dirigir un equipo Scrum, necesito yo mismo hacer un cambio de mentalidad, a saber y permitir que los colaboradores y que ellos mismos trabajen en equipo, que ellos mismos se comuniquen y no tratar de yo controlar y comunicar todo de manera en donde yo tenga el control, ¿no? De la comunicación, como bien lo dices, sino que ellos puedan platicar, que ellos puedan decidir, tomar sus propias decisiones, a lo mejor proponer mejoras para el proyecto y no que solamente, a diferencia del equipo normal en metodologías predictivas, en donde, pues por supuesto, tenemos que analizar antes de que el equipo de proyecto lo haga, pues nosotros hay que analizarlo primero para ver si es lo correcto para el proyecto. Y en las metodologías ágiles, pues no, ellos tienen la posibilidad de decidir qué es lo mejor para el proyecto, ¿no? Por supuesto, alineándonos a todos los procedimientos que las organizaciones ya tienen, ¿no? No descartamos esa parte. Siempre estamos alineados a la organización y a los procedimientos que nos marca la organización. Nos compartes algo bien interesante.
los equipos de trabajo son completamente diferentes los que gestiona el Project Manager que el Scrum Master, porque si bien en el marco ágil tienden a ser equipos más autodirigidos, autoorganizados, con ciertas habilidades muy claramente identificadas, también otra parte que nos maneja mucho el marco ágil es que los equipos son más pequeños, ¿no? A diferencia que en un proyecto predictivo te puede tocar un equipo de más de 20 personas. Entonces, creo que tienes razón esta parte de los enfoques, de que son completamente diferentes. Y de ahí viene mi siguiente pregunta, Xochitl. Nosotros no estamos peleados con los Scrum Master, aunque el Scrum Master de repente a veces se pelea un poco con el Project Manager. Ahí me ha tocado ver esas discusiones que la verdad a mí no me enojan, me dan risa porque en el sentido de que a uno anda viendo como quién es mejor, pero la verdad yo digo, pues es que en realidad creo que tienen, y ahorita es la parte que tú me gustaría que nos comentaras, pero yo creo que no son roles peleados, que al contrario se pudieran complementar, pero ¿cuáles serían las diferencias principales de uno y otro? Muy importante. Y sí, definitivamente, muchas veces, y los puristas de Scrum seguramente pues dicen, casi casi me persino y no quiero ser un project manager, ¿no? Pero qué ventaja, imagínate, tenemos el ser ambos. Ahorita lo vemos más adelante. Y bueno, ¿cuáles son las principales diferencias? De un lado, nosotros, por supuesto, estamos tomando los requerimientos como project managers al inicio. Vamos a tomar todos los requerimientos para entender el proyecto, para hacer una planeación, para entender que debemos de cumplir el tiempo del proyecto, las restricciones del proyecto. ¿Y qué pasa del lado de Scrum? Del lado de Scrum, justamente como su naturaleza es utilizarlo en proyectos donde hay cierta complejidad, entonces, ¿qué pasa ahí? Lo único que vamos a hacer es sí tomar requerimientos, pero entonces empezamos a hacer una entrega de valor. Y esa entrega de valor, ¿quién la decide? Por supuesto, todo el equipo Scrum. Es decir, ¿cómo podemos hacer esta entrega de valor y que justamente se cumplan también los tiempos del proyecto, pero de manera iterativa? Es decir, ahora como nosotros como Scrum Masters, vamos a permitir que el grupo del proyecto decida cómo quiere hacer las entregas, es decir, qué procedimientos quiere utilizar, qué mejoras quiere proponer, si necesita a lo mejor alguna herramienta que necesitamos utilizar que alguien ya conoce, la trae al proyecto y dice que la quiere ocupar. Es decir, no tratar de hacer todo este control que teníamos como project managers, en donde vamos a ocupar esta herramienta, vamos a ocupar estos procedimientos, vamos a hacer toda esta documentación, sino permitir que el equipo del proyecto proponga. Ese es como el principal cambio de mentalidad que tenemos que tener. Permitir que el equipo del proyecto proponga cosas, por supuesto, siempre viendo el beneficio y los objetivos del proyecto, pero permitir que ellos puedan hacer algunas mejoras, pero eso sí, nunca perdiéndolos de vista. Nosotros como Scrum Master siempre tenemos que estarlos monitoreando, por así decirlo, en donde ellos siempre tienen que estarse comunicando. Me ha pasado en algunas ocasiones en donde se nota claramente que no hay una comunicación en cierta actividad del proyecto y entonces hay que reunirlos, por supuesto decirles, acuérdense de que en este enfoque que estamos trabajando es muy importante la comunicación. ¿Por qué? Porque si no lo corregimos en ese momento, avanzado el proyecto, pues puede ocurrir en problemas, ¿no? Es exactamente manejar la comunicación tanto del lado de Project Manager como del Scrum Master, pero en la parte de Scrum Master, nuestra función es primordial en hacerlos que ellos se pongan la mentalidad completa de Scrum, de que ellos entiendan que están en un equipo Scrum y que ellos entiendan que pueden colaborar, que pueden autoorganizarse, que pueden definir sus procesos, pero como bien lo decíamos, dentro de los procesos de la organización. Eso es muy importante. Y también, ¿por qué puntualizo esta parte de los procesos de la organización? Porque va a pasar mucho en que a lo mejor sí traen algunas buenas propuestas, pero si la misma organización no lo permite por sus políticas o porque tiene a lo mejor algunos procedimientos bien establecidos, pues podemos aplicar algunas cosas, pero siempre alineadas en que no nos podemos salir de los procesos y procedimientos que ya tiene la organización, ¿no? Con esto que comentas, Xochitl, creo que juega un rol fundamental, ya sea en la cachucha que estés como Project Manager o Scrum Master, el comunicarte con la alta dirección de tu organización, porque a veces la misma alta dirección dice, quiero que seas ágil,
pero sus procesos son para un predictivo, o sea, y entonces ellos a veces creen que el ágil es me vas a entregar más rápido, vas a llevarte menos documentación, o sea, es hazlo muy rápido, pero ese no es el enfoque ágil. Al final del día creo que es el principal promotor dentro de la organización y del equipo, del hacerles ver estos cambios y el decir, oye, pero si nos vamos a este proyecto por el modo Scrum, estos así vamos a trabajar y esto es lo que tiene que pasar. O decirle a la organización, oye, no tienes los elementos para poder trabajar en un proyecto ágil, porque a veces es como querer bailar ballet con tenis, ¿no? No se ajusta a tu organización, pero lo quieres forzar. Es correcto, Liti. Incluso me pasó, y por ahí escuchaba un colega que decía, realmente si tú te acercas con la alta dirección y les dices, voy a ocupar Scrum, voy a ocupar el Penbook, etcétera, realmente no les importa tanto. Lo que ellos quieren ver son resultados. Entonces, lo que sí tenemos que hacer ver es que con alguna metodología tenemos estos beneficios, con este otro enfoque tenemos otros beneficios. Me pasó en estos proyectos que llevan a cabo en la pandemia, en donde tenemos que entregar valor inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no, entonces no podemos esperarnos hasta que terminara la contingencia justamente para poner en un proyecto liberado, si era la necesidad del momento tenerlo listo ya. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me acerco con la alta dirección y les propongo una especie de enfoque. No, por supuesto, ellos no entienden si es Scrum, si es Penbook, si es etcétera, lo que sea, pero sí les hago a entender que vamos a hacer pequeñas liberaciones. En un mes vas a ver ciertos módulos que van a poder ocupar. Al siguiente mes a lo mejor puedes ver y tú me puedes decir, ¿quieres el siguiente módulo o qué es lo que te interesa para el siguiente mes? Y entonces hacerles notar que si hacemos una entrega iterativa es mucho mejor que hacer la planeación desde el inicio, porque entonces hay que establecer tiempos. ¿Cuánto me tardo en la planeación? ¿Cuánto me tarda en un proyecto de gran complejidad tomar requerimientos de todos los interesados, ¿no? Estuve en un proyecto muy grande donde había más de 37 organizaciones interesadas en el proyecto. Entonces, ¿qué ocurre? Me siento con la alta dirección y les digo, no es posible hacer una planeación al inicio. ¿Qué te parece si tomamos los requerimientos iniciales con lo que queremos abarcar ahorita en la contingencia, justamente para atacar el problema que tenemos ahorita grande? Atacamos ese problema, trabajamos durante 3 meses. En 3 meses tuvimos esta liberación bastante importante porque dio una entrega de valor grande, entonces la presión bajó. El proyecto estaba tan enfocado, el proyecto estaba teníamos tantos requerimientos que entonces cuando hacemos la primera entrega de valor se dieron cuenta que no necesitábamos entregar tantos requerimientos para que el sistema se liberara. Es decir, yo con mi equipo de proyecto, y mi equipo de proyecto también empezó a detectar cosas que a lo mejor no necesitaban liberarse en este momento. Tenemos mucha comunicación con la alta dirección justamente para hacerles notar que los requerimientos que nos estaban dando eran como patadas de ahogado, ¿no? Como veían todo el peso, el peso sobre su espalda, que habían problemas derivados de la contingencia, entonces empezamos a hacerles notar que con una liberación sencilla, pero acotada en requerimientos, iban a bajar mucho todos estas, por así decirlo, es que a lo mejor este peso que teníamos sobre nuestras espaldas de que no podíamos entregar nuestros procedimientos correctamente. Entonces, con esta liberación se entrega y, por supuesto, ya reduce la carga, la alta dirección queda muy contenta y le gusta mucho esta metodología en donde estamos entregando poco a poco entrega de valor, pero sin hacer una planeación inicial que no nos iba a funcionar. ¿Por qué? Porque si estoy segura que si lo hubiéramos hecho desde antes, ¿qué hubiera pasado? Al final, a lo mejor en este momento apenas estuviéramos entregando el sistema, cuando ya se vino todo un año de contingencia donde estábamos con toda la carga sobre nuestra espalda, ¿no? Entonces sí es importante. Sí, es correcto, Xochitl, porque justo es lo que decíamos al inicio, ¿no? Tienes que saber qué herramienta necesitas para atacar el problema. Yo creo que fue lo mejor que pudiste haber hecho, el haberte comunicado con la alta dirección, haberle dicho cómo iba a ser la forma de trabajo y de esa manera ya saben qué esperar, ¿no? Así es. Incluso es ahí donde venimos de nueva cuenta a decir,
no estamos peleados Scrum Masters y Project Managers. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este proyecto se logró con puro Scrum y se logró, sí, de manera iterativa, pero hay otros proyectos donde no me interesa llevar Scrum. ¿Por qué? Porque ya tengo bien definidos los requerimientos, ya sé cuándo quiero mis fechas de entrega, no necesito que me entregues antes porque no ni siquiera voy a liberar el sistema antes, lo voy a utilizar todo hasta la fecha establecida. Entonces, ¿para qué me dedico a hacer toda esta colaboración si ya tengo definidos todos mis requerimientos, todo mi presupuesto, todos mis recursos humanos, ¿no? Entonces, en eso podemos tomar una metodología como la del PMI, como la del PMBOK. Pero sí es importante saber discernir entre una y otra. ¿Y por qué es importante? Pues imagínate qué valor nos da a nosotros como administradores de proyectos saber entender cuándo encajó una, cuándo encajó la otra o cuándo encajó las dos, ¿no? Y sobre todo enfocados en esa entrega de valor a la organización, que ellos al verlo tangible, pues ven como al fin encontré la solución a mis problemas, ¿no? Claro, imagínate que después de tanto peso que tenían sobre sus espaldas, ver que hay una liberación, ¿no? Y entonces, con esa primera liberación se dan cuenta del valor que estamos entregando, a diferencia de esperarnos todo un año, hacer todo un sistema que a lo mejor no iba a ser el correcto, porque a lo mejor después de la contingencia ya no iban a hacer los mismos requerimientos, ¿no? Era de vuélvanlo a cambiar. Así es. Muy bien, Xochitl. Y a nivel ofertas de trabajo, Xochitl, porque si bien sabemos que el proceso del project manager es un poco más largo porque implica prepararte, tomar un curso, estudiar, rendir un examen uno de los 10 más complicados a nivel internacional, a veces creo que por eso suele menospreciarse a otros tipos de certificaciones. Sin embargo, como bien hemos dicho nosotras desde el inicio, no está peleado uno con otro. Si bien Scrum Master no implica que no esté tan preparado, porque al final es un marco completamente diferente y para certificarte como Scrum Master también implica que conozcas el framework de ese marco de trabajo, que sepas aplicar los procesos adecuados y que puedas comprobarlo, ¿no? En un examen al final del día. Eh, a nivel ofertas de trabajo, ¿cómo crees que se viene moviendo en cuanto a cuál rol es más solicitado, uno versus otro, o en realidad, a la mejor y hasta qué creen? Tienes que tener ambos, porque eso te hace todavía un candidato más elegible por encima de uno u otro. ¿Tú cómo ves esta parte, Xochitl, de cómo se mueve el mercado en las ofertas laborales? Claro, imagínate, al principio sí era muy fuerte. Necesitamos project managers, necesitamos PMPs, pero ¿qué viene? Justamente como esta revolución que decimos, ¿no? Empieza a crecer las metodologías ágiles. Son bastante conocidas desde antes, pero ahorita viene todo el boom con hacer entregas de valor iterativas, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, empieza a crecer estas ofertas de trabajo a nivel Scrum Master, pero ¿qué pasa? Luego ya se empiezan a dar cuenta las organizaciones que necesitan ambas. No puedo estar separada una de otra, porque sí, a lo mejor en alguna organización necesito PMPs, me doy cuenta que a lo mejor no necesito Scrum Masters, pero empiezan ellos mismos a cambiar su mentalidad, a darse cuenta que la entrega de valor iterativa les puede dar mucho valor, ¿no? Entonces empiezan a venir ofertas de trabajo de, sí, PMPs, pero con conocimientos en Scrum Master, ¿no? O al revés, sí, Scrum Masters, pero que tengas también esta habilidad de planificación inicial, esta habilidad de tomar de requerimientos, esta habilidad de saber discernir entre ser metodología ágil o metodología predictiva. Imagínate, ya viene muy fuerte el tener los conocimientos en ambos para trabajar un proyecto con metodologías híbridas, ¿no? Entonces, a mi parecer, es importante tener sí las dos, porque te da, por supuesto, un valor curricular bastante importante a la hora de ofrecerte en el ámbito profesional. Es correcto, Xochitl, porque si bien dices, no está peleado una con otra, puedes empezar con alguna. Sin embargo, creo que todos los que nos dedicamos a dirigir proyectos, robusteces más tu perfil mientras más herramientas tengas para poder dar ese valor a las organizaciones. Porque a lo mejor, como dices, ahorita esto se resolvió con Marco Ágil Scrum, pero va a venir un proyecto que no hay forma, tiene que ser por predictivo y se va a ir por el PMI. Pero a lo mejor resulta que en este manejo de ambas terminas desarrollando una metodología propia para tu organización, en donde yo siempre les digo a nuestros alumnos, no se peleen, tomen lo mejor de los dos mundos, porque al final, al hacer este híbrido
en donde tomas la parte de planeación para costos, para tus cronogramas, que esa parte a lo mejor Scrum no la maneja tan fuerte. Sin embargo, puedes tomar tus reuniones diarias para un proyecto predictivo y te ayuda muchísimo el saber qué les está atorando y no esperarte hasta tu reunión de seguimiento. O sea, creo que al final se enriquece el que sepas de todas las metodologías que te puedan llegar a servir, ¿no? Y de Así ahí, es. y de ahí, Xochitl, me gustaría que a todos los que nos están viendo en esta tarde, a lo mejor hay quien está empezando a dirigir proyectos y no sabe en las ofertas de preparación o de capacitación si irse por un curso de Scrum o irse por un curso de alineado al PMI, al PMBOK, o por dónde empieza. Tenemos dos tipos de personas. Yo digo que las que están empezando a dar sus primeros pasos y no quieren esperarse a ya traer el problema encima, sino quieren ir aprendiendo para cuando se les vaya presentando. Y está el otro, ¿no? Los que ya llevamos tiempo en esto, ya están inmersos en los proyectos, pero ahora, ¿por dónde empiezan para a lo mejor fortalecer este perfil? Porque si bien hay gente que ya lleva muchos años administrando proyectos, pero a lo mejor no está alineado a alguna metodología en particular, porque tú sabes que muchos de los que caemos en la administración de proyectos, a veces es mucho empírico, ¿no? Porque, Xochitl, te sacaste la rifa del tigre y te toca llevar este proyecto. Bueno, y entre cosas que sabes, cosas que vas aprendiendo, cosas que te funcionan, cosas que no, pero no todos van como que de una manera más formal en cuanto a su capacitación para decir, ahora yo quiero ser director de proyecto. ¿Qué les recomiendas a los que están por iniciar o ya están en el problema? Sí, definitivamente necesitamos profesionalizar, ¿no? Como bien decíamos, aprendemos muchos de nosotros de manera empírica, algunas cosas ya entendí que así me funcionan, algunas otras sigo reforzando para ver cómo mejorarlo. Entonces, ¿qué mejor tomar un curso? Por supuesto, un curso que te dé las bases, sí, pero las buenas prácticas yo creo de manera predictiva primero, en mi parecer. ¿Por qué? Porque es con lo que todos estamos familiarizados, es con la mayoría de los proyectos como los llevamos. Las organizaciones, la mayoría de ellas están con estos enfoques predictivos. Y entonces, seguramente es con lo que has trabajado siempre. Entonces, si tú refuerzas esa parte predictiva en donde detectas las buenas prácticas, donde detectas qué cosas tienes que reforzar, después ya es muy fácil hacer que ahora te cambies la mentalidad. Ahora, ¿cómo hago? Ya tengo manejado la parte predictiva, entonces ahora necesito enfocarme en la parte ágil. ¿Cómo cambio esta mentalidad en donde ya no tengo yo que estar llevando todo el control, sino permitir que ellos se autoorganicen, permitir que ellos colaboren, permitir que ellos propongan nuevas cosas, ¿no? Entonces, mi recomendación es sí, profesionalícense primero como project manager, entiendan los procedimientos, entiendan las buenas prácticas y también después entiendan también las metodologías ágiles, porque también una cosa muy importante, ¿no? Está el PMBOK, ya viene a su versión nueva, en donde ya está, por supuesto, metiendo mucha metodología ágil. Por supuesto, en la versión 6 veíamos que tenemos una guía extra como guía ágil, pero ya en el PMBOK 7 ya viene muy, muy arraigado las metodologías ágiles a la hora de trabajar también con metodologías predictivas. Entonces, no están peleadas unas con las otras, sin embargo, sí hay que primero entender una y después ya podemos cambiarnos un poquito la mentalidad hacia la otra, ¿no? Es poco a poco, primero una y luego la otra, definitivamente. Es correcto, Xochitl. Como bien dices, al final la tendencia del mercado está yendo hacia allá y por algo ya la nueva versión del PMBOK va a venir completamente enfocada a ambas metodologías. No están separadas, ya vieron que tienen un punto de encuentro, entonces creo que hacia allá va. Muy bien, pues ya para cerrar nuestra entrevista, Xochitl, no sé, algo más que quieras agregar para todos los que nos están viendo de nuestra audiencia. Bueno, pues aquellos que ya conozcan las metodologías ágiles, no duden en aplicarlas. Mucha comunicación, justamente como lo veíamos con la alta dirección, con su equipo de trabajo, porque sí da muchos resultados. Sí, al principio da miedo porque piensas que pierdes el control, pero si lo haces de la manera correcta, te da muchos beneficios. No pierdan esta oportunidad en cuanto tengan de aplicar metodologías ágiles, pero también siempre tengan mucha mentalidad en las buenas prácticas que tenemos como project managers,
porque mezclando ambas nos da un valor excepcional a la hora de dirigir proyectos. De acuerdo. Muchas gracias, Xochitl, por compartirnos tu experiencia y sobre todo, pues por acompañarnos esta tarde. Me gustaría concluir diciendo que lo cierto es que ninguna metodología de proyectos, como bien hemos comentado, se pelea entre sí. Todas se complementan y mientras más preparados estemos para los retos cambiantes en las diferentes industrias, más oportunidades vamos a tener en el mercado laboral. Gracias a todos por acompañarnos en otra transmisión y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan de las próximas entrevistas y les estén llegando las notificaciones. Buenas tardes a todos. Gracias.